Vale, hay que salir ahí en cámara. Hola, Orlando, Hugo. Hola Marcelo, ¿cómo están? Hola, Hola, Marce. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hace rato que no nos veíamos, Orlando. A Uf, Hugo hace menos que lo había visto. hace Bueno, como, no sé, antes de la pandemia. exacto, sí, sí. Porque Bueno, ahora es antes y después de la pandemia. exactamente. Debe ser más Bueno, importante, es más importante que Cristo. Antes y después, antes y después de la AP, pandemia. AP y DP va a ser, claro, va a ser AP y DP. Bueno, si están listos, está listo el tesista, arrancamos. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Va el título? Jerónimo. Sí, sí, vamos. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la defensa de tesis de maestría en tecnología informática aplicada en educación de Leonardo Navarría, titulada Laboratorio Virtual de Electrónica Básica para alumnos universitarios dentro de aula extendida, comprobaciones de las leyes básicas de circuitos eléctricos y aplicaciones sobre semiconductores. La tesis fue dirigida por Alejandro González y codirigida por Alejandra Zangara. Y bueno, agradecemos a Jerónimo acá presente, a Hugo y a Orlando por participar como jurados de esta defensa. Bueno, lo más importante, la defensa. Los dejo, ya lo veo. Gracias, Marcelo. Bueno, creo que ahí se me escucha bien. Buenos días a todos. Bueno, ya Marcelo leyó el título, así que yo soy el especialista, soy Leonardo Navarría, para los que no me conocen, ¿sí? De la Facultad de Ingeniería, las materias Análisis de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, y de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica, que es donde tengo un cargo de semidedicación, ¿sí? En el Departamento de Electrónica, junto con Guillermo Rodríguez, Ezequiel García y el técnico Tío Pincirón. Alejandro González, ¿sí? Director, y Alejandra Zangara, ¿sí? La codirectora aquí presente. Bueno, ¿qué me motivó a lo que sería realizar la tesis? Bueno, la formación práctica ¿sí? Tiene un lugar relevante en las carreras técnicas, ¿sí? Claramente un técnico, un egresado de una carrera técnica, un ingeniero, un bioquímico, ¿sí? Un físico, tiene que tener una formación técnica. Entonces, lo que se debe tener en cuenta es que realizar los laboratorios, ¿sí? Forma parte de las carreras técnicas. Lo que se intenta es que el alumno salga con una determinada práctica, lo que hace que el laboratorio sea de gran importancia. Charles Infante Jiménez sí definió al laboratorio virtual como un espacio electrónico de trabajo, ¿sí? Para colaborar y experimentar, obtener mediciones, resultados, ¿sí? Y utilizando lo que serían técnicas de informática y comunicación. Hay que tener en cuenta que los laboratorios presenciales, ¿sí? Tiene un costo realizar un laboratorio presencial. Si bien es fundamental realizar laboratorios presenciales, hay un costo asociado que más adelante sí lo voy a detallar. Utilizar las herramientas ¿sí? de laboratorios virtuales, ¿sí? Quiere decir que hay una interacción entre un alumno y un tutor y que sea de forma virtual, ¿sí? Tiene las siguientes características. Tiene que ser reutilizable, ¿sí? Tiene que ser digital, debe ser un recurso y tiene que servir para ¿sí? el aprendizaje. También debe cumplir con que tiene que ser estructurado, tiene que haber una determinada estructura, una secuencia, un orden, tiene que existir un determinado diálogo y tiene que generar ¿sí? una determinada ¿sí? autonomía. Respecto al objetivo del trabajo, bueno, era evaluar la efectividad de realizar las prácticas de electrónica básica. Electrónica básica me refiero a que son asignaturas que están ¿sí? promediando la carrera, o sea, de segundo y tercer año, ¿sí? Donde ya el alumno se choca con los primeros contenidos ¿sí? que tiene que tener para poder seguir en la carrera. Son los primeros pasos ¿sí? para la formación ingeniero. Hay que situarse que las asignaturas estas en cuestión ya el alumno cursó lo que sería la parte de físico-matemática, ¿sí? Lo que sería las físicas y las matemáticas, y se choca con las primeras materias ¿sí? que tiene que analizar o obtener conclusiones, resultados, desde el punto de vista del ingeniería. Respecto a los
objetivos específicos del trabajo. Bueno, ampliar el alcance de los trabajos prácticos propuestos en la clase de explicación, es decir, que los alumnos tienen una determinada cantidad de trabajos prácticos y el laboratorio reforzaría eso. Profundizar el análisis de los problemas planteados, ¿sí? Analizar los indicadores, ¿sí? Expectativa, estimulación, utilidad y uso del laboratorio, que eso más que nada fue el resultado, ¿sí? del trabajo en sí, y proponer orientaciones, ¿sí? Para el uso del laboratorio virtual en el aula de electro. Rol del docente universitario. Bueno, el docente universitario no es nada más que un ingeniero, por así decir, por situar nada más que la disciplina, ¿sí? En la cual uno se desenvuelve, sino que también debe tener una comprensión de la disciplina que está brindando, ¿sí? Conocer el objeto de estudio, ¿sí? Tener un conocimiento de la currícula, es decir, que no quede desenlazado, ¿sí? Una asignatura del resto de la carrera, y tener un conocimiento, ¿sí? O estar fortalecido de forma pedagógica para bajar bien o dejar bien en claro el mensaje de lo que está, ¿sí? enseñando. Como cualquier materia técnica o carrera técnica, ¿sí? Se requiere una didáctica específica, ¿sí? Ya que la práctica, ¿sí? Y la didáctica general, ¿sí? Tiene que estar asumida por la institución donde se está desenvolviendo el docente. ¿Cuál es el fundamento de los trabajos de laboratorio? Bueno, cada vez que un alumno hace un laboratorio, ¿sí? Se involucra, ¿sí? Con los procedimientos técnicos y científicos, se establece una metodología de trabajo, una forma, un orden, ¿sí? Un criterio para trabajar. Claramente hay que utilizar, ¿sí? Material e instrumentos específicos, por ahí es un ítem, ¿sí? A tener en cuenta. Se realiza en distintos lugares, probablemente no es en el aula donde se está cursando. Hay riesgos para el alumno, ¿sí? Esto va a depender un poco del laboratorio que se vaya, ¿sí? A realizar. Pensando en lo que sería un laboratorio de química, trabajar con reactivos, ¿sí? Puede presentar un determinado riesgo. Si lo vuelco a lo que sería la ingeniería eléctrica o electrónica, claramente hay un riesgo, ¿sí? Desde el punto de vista de la tensión. Riesgos en los instrumentos, claramente, ¿sí? El entrenamiento, ¿sí? O el tipo de laboratorio que se vaya a hacer va a presentar un riesgo para los instrumentos. Genera una motivación para el alumno, fomenta el desarrollo del razonamiento científico, facilita la comprensión de los problemas expuestos en la teoría o en la práctica, y establece, ¿sí? Una base de contenidos respecto al tema que se está trabajando. Bueno, respecto a educación a distancia, ¿sí? No se puede realizar, ¿sí? Las mismas acciones que en medios presenciales. No es que si uno crea un PowerPoint y lo puso en la clase de teoría o en la clase de práctica, directamente lo sube a la web, ¿sí? Y deja todo ahí. No, claramente hay una gran diferencia entre la educación a distancia, ¿sí? Y la educación clásica presencial. Uno en la educación a distancia tiene que ejercer un rol, ¿sí? Más de tutor, más de seguimiento, más de motivador, ¿sí? No puede ser lo mismo, ¿sí? La educación que uno le brinda de forma presencial, ¿sí? A una distancia. No se puede subir un texto, lean el texto y queda ahí. No, sino tiene que seguir. El docente tiene un rol más de educador, ¿sí? De contenedor. Para que justamente generarle una motivación al alumno y que pueda, ¿sí? Avanzar con el curso. Educación y virtualidad son complementarias, ¿sí? A medida que se usen las herramientas adecuadas, y los entornos virtuales, ¿sí? De aprendizaje y enseñanza es el lugar donde se almacenan los materiales de estudio. Aparece también el aprendizaje en red, basándonos en lo que sería la colaboración, ¿sí? De los alumnos. Está el concepto de distancia transaccional por Michael Moore, ¿sí? Que establece que existe una distancia geográfica, la educación a distancia, una distancia temporal, ¿sí? Y una distancia, ¿sí? Intelectual. Esto se basa en que cuando uno está en educación a distancia, no necesariamente, ¿sí? Coinciden tiempo y espacio, ¿sí? Claramente no coinciden tiempo y espacio, entonces aparece una distancia, ¿sí? La distancia transaccional. Bueno, ¿qué genera eso? Bueno, genera un vacío psicológico y de comunicaciones, ¿sí? Se pueden generar malentendidos, ¿sí? Criterios poco claros, entonces fundamentalmente para disminuir la distancia transaccional tiene que existir un buen diálogo y un seguimiento. Es fundamental el diálogo, ¿sí? Para disminuir la distancia transaccional. El modelo que indica Michael Moore quiere decir que en este gráfico que tenemos acá al lado aparece una determinada estructura, ¿sí? Hay un diálogo, ¿sí?
y existe sí, una determinada sí, autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? Bueno, la autonomía es algo positivo porque le brinda al alumno la posibilidad de estar avanzando con el curso. No es algo negativo la autonomía, pero sí o sí la autonomía va a aumentar siempre y cuando exista una estructura, ¿sí? Y exista sí, un diálogo. La Universidad Nacional de La Plata, con la resolución 149 de marzo del 99, creó ¿sí? el programa de educación a distancia. Para separar por ahí conceptos ¿sí? y tener en claro qué quiere decir aula extendida ¿sí? y bimodalidad. Vamos a arrancar por bimodalidad. ¿sí? Bimodalidad quiere decir que el alumno puede optar por cursar de forma presencial ¿sí? o de forma remota. ¿Sí? La misma materia, los mismos contenidos ¿sí? están dictados de formas ¿sí? iguales. Quiere decir que el alumno puede optar ¿sí? por cualquiera de las dos y no hay diferencia ¿sí? desde el punto de vista de los contenidos. Respecto a lo que es el aula extendida, ¿sí? se utilizan tecnologías de información y comunicación ¿sí? para ampliar, para mejorar la clase, para brindar más recursos, ¿sí? interacción entre docentes, por ejemplo, foros de consulta, videos, herramientas, simuladores. La Universidad Nacional de La Plata ¿sí? utiliza plataformas basadas en Moodle, como por ejemplo el Moodle mismo, aulas web de grado, aulas web de posgrado y bueno, y aulas web de colegio para lo que sería ¿sí? el secundario. Competencia de un egresado de ingeniería. Bueno, claramente la competencia fundamental del egresado de ingeniería es identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Eso es lo básico ¿sí? que debe tener un egresado de ingeniería. Si bien hay más competencias, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, orientación a lo social, ¿sí? Si uno no puede ¿sí? resolver problemas de ingeniería, por más que tenga ¿sí? o brinde las otras competencias desde el punto de vista social, va a tener un problema ¿sí? interesante. Entonces, como se comentó anteriormente, las prácticas en laboratorio ¿sí? son fundamentales en ciencias exactas, ingeniería, informática, medicina veterinaria, porque el alumno se desempeña en un problema ¿sí? de un contexto real, una determinada ¿sí? problemática ¿sí? establecida. El trabajo ¿sí? que se realizó con los laboratorios virtuales quería fortalecer el aprendizaje de los alumnos en las técnicas de medición de circuitos o análisis de circuitos, generar el uso de capacidades, habilidades, técnicas de medición, métodos ¿sí? para mejorar las competencias tecnológicas y establecer que las situaciones planteadas en los laboratorios correspondieran con las situaciones medidas y las simuladas. Para validar los laboratorios realizados se procedió a lo que era la validación ¿sí? por jurado de expertos o por juicio ¿sí? de expertos. Entonces se separaron ¿sí? los ítems en cuatro aspectos. La calidad de los contenidos, ¿sí? que básicamente fue la actualización ¿sí? del tema, la calidad del laboratorio realizado, que estaba bien secuenciado y estructurado, y las exposiciones o la claridad de las explicaciones en el laboratorio. Lo que era la parte de motivación, ¿sí? si la herramienta utilizada era atractiva, se generaba sin interés, la duración que tenía el laboratorio, si los objetivos eran cumplidos, y desde el punto de vista de valor didáctico, si estaban adaptados al currículum de la materia, y favorecían el proceso de aprendizaje, si el vocabulario era el correcto, si los objetivos estaban bien planteados, si los problemas presentados correspondían con situaciones reales, ¿sí? las conclusiones ¿sí? que se habían obtenido y respecto de aspectos técnicos ¿sí? relacionados con el diseño del laboratorio. Si los medios estaban ok y si el tamaño de la letra y los gráficos eran los correctos. Bueno, para la validación del jurado de expertos se convocó ¿sí? a una cantidad de 15 expertos y 13 aceptaron, o sea que eso quiere decir que hubo poca pérdida muestral, ¿sí? 87% de respuesta. Y hay un criterio para lo que es la selección de jurados. El juicio por jurado ¿sí? consiste en que se le solicita a una determinada cantidad de personas especialistas en el tema ¿sí? que brinden una opinión ¿sí? respecto ¿sí? de un determinado aspecto ¿sí? concreto. ¿Cuál es el criterio? La disponibilidad del tema de estudio, ¿sí? es que el jurado ¿sí? tiene que pertenecer a lo que sería o estar empapado en el tema. La cantidad de jueces que podrían abandonar el trabajo, pérdida muestral, lo que comenté anteriormente. La cantidad de trabajo a juzgar, ¿sí? el volumen de trabajo que uno le va ¿sí? a brindar al experto para que juzgue.
si el experto tiene accesibilidad, ¿sí? Y el tiempo o la demanda de trabajo que le puede llegar a generar al experto. ¿Cuáles fueron los pasos? Bueno, el primer paso, se le dio un aviso por correo electrónico al experto y se le pidió información para lo que sería un biograma. Un biograma es una pequeña biografía respecto al experto, ¿sí? Qué rol está teniendo, si es profesor, o sea, cuántos años hace que está en el tema, ¿sí? Si es investigador, en qué institución se desenvuelve. Luego se envió un instrumento, ¿sí? Para que el experto lo complete y justamente pueda brindar su opinión. El tercer paso, el instrumento se encuentra acá a la derecha, ¿sí? Fue un cuestionario, ¿sí? Ese cuestionario se repetía por cada uno de los laboratorios y se evaluaban los aspectos técnicos, ¿sí? Que se muestran, ¿sí? En esta filmina que está acá. Es decir, el experto debía llenar un formulario, ¿sí? Con escala de Likert, en el cual, ¿sí? Completaba acerca de cada laboratorio cómo estaban, ¿sí? los aspectos, ¿sí? A valor del laboratorio. El tercer paso sí era el seguimiento del experto, así se les brindó un plazo, ¿sí? Y en caso que el experto si no respondiera, uno se comunicaba nuevamente con el experto. El paso número 4, ¿sí? Se agradece la participación del proceso. Y el paso número 5, que bueno, se estaría cumpliendo hoy, ¿sí? Se envían los resultados obtenidos, ¿sí? Y las conclusiones luego del análisis. Si bien los resultados en algunos casos se le brindó al experto, muchos expertos están conectados, ¿sí? Hoy acá en la presentación. Respecto a los alumnos, también se le hizo una encuesta a los alumnos, ¿sí? Acá la población de alumnos era más dispersa, ¿sí? La encuesta fue mucho más reducida, ¿sí? Pero el método que se utilizó fue escala de Likert de 5 categorías, ¿sí? Y en ese caso, ¿sí? Hubo encuestas previas a la realización de los laboratorios, pensando que el alumno no sabía lo que era un laboratorio virtual, y posteriores a la realización de los laboratorios, ¿sí? Ya con laboratorios realizados. ¿Qué se evaluó? El valor didáctico. La expectativa, o sea, qué esperaba el laboratorio, si creía que le iba a ser útil, el contenido y el método que correspondía con el laboratorio, y las herramientas que fueron, ¿sí? Utilizadas. Asignaturas de trabajo, ¿sí? En donde se brindaron los laboratorios virtuales, análisis de circuito, ¿sí? Cuarto cuatrimestre de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Telecomunicaciones. Ya es la primera materia que el alumno se choca o se encuentra en su carrera, que tiene que tener un perfil o un punto de vista, ¿sí? Más de ingeniero y no tan de físico-matemático como son los primeros, ¿sí? Cuatrimestres. Dispositivos electrónicos, ¿sí? Las mismas asignaturas, y también para Ingeniería en Computación. Esos laboratorios, o algunos de los laboratorios, se reutilizaron en instrumentos y observación de la licenciatura en Meteorología y Ciencia de la Atmósfera y en instrumental geofísico y electrónico de la carrera de Geofísica. Claramente, como los laboratorios son reutilizables, ¿sí? Algunos se pudieron, ¿sí? Reutilizar en las asignaturas del punto 3 y del punto 1. La UNESCO en el año 2000, ¿sí? Definió, ¿sí? El laboratorio virtual como un espacio electrónico de trabajo, ¿sí? Concedido para la colaboración y experimentación a distancia, con objeto de investigar o realizar otras actividades creativas, elaborar y difundir resultados mediante tecnologías de información y comunicación. Todos los laboratorios fueron volcados en este sitio, ¿sí? Están disponibles en el enlace, ¿sí? Siguen estando ahí, ¿sí? Para poder seguir siendo utilizados en el futuro. Respecto a los laboratorios, bueno, se desarrollaron 5. ¿Sí? Los que son fundamentales, ¿sí? Para lo que es la formación o la mejora de competencias. El primer laboratorio es la verificación de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Este laboratorio es trabajar con las leyes fundamentales de análisis del circuito, ¿sí? Que son 3. La ley de Ohm, ¿sí? La ley de Kirchhoff de las corrientes y la ley de Kirchhoff de las tensiones. Aprender a realizar e interpretar, ¿sí? Medidas de corrientes y tensiones de corriente continua, ¿sí? Comprender los conceptos de circuitos eléctricos y potencia, vincular un circuito real con un esquemático, ¿sí? Y realizar los cálculos y comprobar los resultados obtenidos. ¿Qué herramientas se utilizaron? Bueno, se utilizó Geniali, ¿sí? Que es una plataforma, o mejor dicho, una página web que uno puede desarrollar
no necesariamente laboratorio, sino desarrollar contenidos web, y de esa forma se puede hacer de forma interactiva. Es decir, que el alumno va resolviendo el circuito, ¿sí? Y puede ir optando, ¿sí? O tomando decisiones y luego ver los resultados. Un simulador de circuitos eléctricos, el LTSpice, que más adelante sí voy a detallar un poco más lo que hace el simulador. Un protoboard, ¿sí? Que es una placa experimental donde se pueden volcar los componentes. Voltímetro, que es un instrumento que permite medir, ¿sí? Tensiones. Y un amperímetro, que es un instrumento de medición, ¿sí? Que permite medir intensidad de corriente. Bueno, claramente acá a la izquierda se puede ver lo que era la web de Genially, ¿sí? Que estaba el objetivo del trabajo, el circuito real, como quedaría, que es este que estamos viendo acá. Una pequeña tarea previa para que el alumno, ¿sí? Lo pueda resolver. ¿Cuál era el circuito a analizar? Los resultados que se obtenían de las mediciones y la bibliografía donde poder, ¿sí? Consultar el tema. Se puede ver, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Lo que son los componentes eléctricos, los componentes montados en el protoboard, y en este caso una ayuda respecto de lo que realiza, ¿sí? Un amperímetro. Luego, ¿sí? Lo que se hizo es analizar cada uno de los ítems, ¿sí? Respecto de lo que respondió cada uno, ¿sí? De los jurados. En este caso se encuentran por ítem, ¿sí? Cuáles fueron, ¿sí? Los resultados de cada uno de los ítems, ¿sí? De los cuales pregona, ¿sí? Prevalece muy bueno y bueno, ¿sí? Pero aparte de eso, lo que se analizó por cada uno de los jurados, ¿sí? De los 13 jurados, ¿sí? Que respondieron, la concordancia de cada uno, ¿sí? De los ítems. Es decir, lo que se volcó en una tabla de 1 a 4, 4 era muy bueno, 3 bueno, 2 suficiente y 1 no suficiente, por así decirlo. ¿Sí? Los valores, y en cuanto a eso se realiza el diagrama, ¿sí? De la araña que tenemos aquí, y se puede observar la concordancia de cada uno de los jurados, es decir, si los jurados estaban acorde o no respecto del ítem, ¿sí? Evaluado. Se realizó para valor didáctico, ¿sí? Aquí se encuentran, ¿sí? Los resultados. Se realizó para la calidad de contenidos, o sea, cada uno, ¿sí? De los ítems. Se realizó para lo que serían los aspectos técnicos, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Para la motivación, ¿sí? Que genera, ¿sí? El laboratorio. Cada uno de los laboratorios se repitió, ¿sí? Este análisis se hizo para cada uno. Bueno, los resultados claramente están, ¿sí? En el trabajo de desarrollo, pero finalmente lo que es más importante, ¿sí? Realizarlo en un gráfico de barras. ¿Sí? En este gráfico de barras es más indicativo, ¿sí? Cada uno se puede comparar que si es bueno, pregona, ¿sí? O sea, predomina la barra, ¿sí? Color azul. Bueno, ¿sí? La roja, o sea, suficiente lo que sería la barrita, ¿sí? Color amarillo, y no suficiente la barra. Bueno, se analizaron las medias de concordancia, ¿sí? En la tabla, ¿sí? Que tenemos aquí, está por encima de 3, la media está por encima de 3,5, ¿sí? Quiere decir que el grado de aceptación estaba bueno. No obstante, ¿sí? Temas a mejorar, la duración de los laboratorios y el interés que despertaba, ¿sí? Ese primer, ¿sí? Laboratorio. Para el segundo laboratorio, ¿sí? Se trabajó con instrumentos de medición de variables eléctricas, ¿sí? Generadores de señales, ¿sí? Un generador de señal, como se muestra, ¿sí? Aquí en la filmina siguiente, es un dispositivo que permite generar distintas señales, ¿sí? ¿A qué me refiero con generar distintas señales? Uno puede crear una forma de onda, ¿sí? Una tensión, ¿sí? Que le puede variar la amplitud, le puede variar la frecuencia, le puede variar la fase. Bueno, ¿y para qué se utiliza un generador de señales? Bueno, porque las señales que uno toma en la naturaleza, ¿sí? Y quiere experimentarlas en un determinado circuito eléctrico, ¿sí? Utiliza lo que sería, ¿sí? Un generador de señales. Comprender cómo funciona un multímetro, ¿sí? Un multímetro, ¿sí? Es un dispositivo o un instrumento de medición eléctrica que me permite medir tensiones, corrientes, resistencias y demás variables. Y cómo configurar, ¿sí? Un osciloscopio. Un osciloscopio es este dispositivo que tenemos aquí, que claramente se ve que tiene varios controles, de los cuales lo que muestra el osciloscopio a lo largo del tiempo, que es el eje horizontal, una determinada forma de onda de una señal. Claramente, si uno no configura bien los controles, lo que va a visualizar en la pantalla va a ser de forma errónea.
¿Qué herramientas se utilizaron? Bueno, en este caso, ¿sí? Las herramientas que se utilizaron fueron OBS Studio, que es un software de libre acceso, ¿sí? o de código abierto, para realizar videos. YouTube, ¿sí? Para almacenar los videos en YouTube y no utilizar los servidores de la universidad. Osciloscopio, claramente. Un voltímetro, amperímetro, protoboard y el generador de señal. Claramente este segundo laboratorio se utilizó para lo que sería aprender o tratar el uso de instrumentos, ¿sí? de medición. Se realizó el mismo análisis, ¿sí? Por cada uno de los objetivos, ¿sí? La calidad, la secuencia y la estructura, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Se puede ver los resultados, ¿sí? Que sí es predispuesto muy bueno y bueno por parte de los jurados. Mirando, ¿sí? Un poco, o sea, habiendo hecho ya el desglose, ¿sí? O el análisis de concordancia de cada uno de los jurados, se ve que la escala está en 3,5 de 4 y a mejorar, ¿sí? Los resultados que aparecieron, las conclusiones obtenidas y la motivación, ¿sí? Para realizar este laboratorio. El tercer laboratorio, y aquí ¿sí? Ya empieza a trabajar un poco más la parte de simulación del ETSPICE. El ETSPICE es un dispositivo, o mejor dicho, es un software de simulación. La firma Analog es una empresa que realiza semiconductores, ¿sí? Que le permite a un alumno, ¿sí? Poder simular distintos circuitos. Aquí hubo, ¿sí? Varios, ¿sí? videos, 7 videos, ¿sí? En donde se detalla, ¿sí? El diseño de circuito en el ETSPICE, cómo funciona, ¿sí? El simulador y obtener conclusiones, ¿sí? De los resultados, ¿sí? obtenidos. ¿Qué herramientas se utilizaron? Nuevamente OBS Studio, YouTube y el simulador, ¿sí? El ETSPICE. Y vamos a detallar un poco más qué fortalece el uso de simuladores. Permite simular el funcionamiento del circuito, es decir, que uno va a tener un panorama, ¿sí? De cómo va a funcionar el circuito en la realidad. Uno puede modificar las variables del entorno de trabajo, por ejemplo, una temperatura, una tolerancia del componente. Claramente no reemplaza los conocimientos de los circuitos analizados, es decir, por más que uno, ¿sí? no simule, el simulador va a hacer lo que las indicaciones o lo que los resultados, o va a obtener los resultados de las mediciones que la computadora le va a devolver, pero el análisis de lo que está pasando en el circuito lo tiene que hacer el alumno. Permite brindar, ¿sí? Al estudiante un sentido crítico, ¿sí? Acerca de los resultados obtenidos, ¿sí? Y representa los modelos, ¿sí? Utilizando, ¿sí? Los componentes de un cierto circuito. ¿Cuáles son los pasos para el uso del simulador? El ETSPICE o cualquier simulador, ¿sí? Que se utilice con computadora. Yo siempre remarco a la hora de recomendar simuladores que siempre utilicen los de la computadora porque son los únicos que utilizan el método de nodos. Un simulador de circuito que aparece en un celular, la realidad es que no se sabe qué sistema de análisis de algoritmo tiene, entonces ¿sí? Siempre recomiendo utilizar software, ¿sí? Por PC. Se dibuja el circuito, se alimenta con las fuentes, ¿sí? De energía que existen, se define el análisis que va a realizar, por definición de análisis a realizar, puede ser un análisis a lo largo del tiempo, analizar parámetros del circuito, un análisis del punto de operación o un tipo de transferencia. Se seleccionan los puntos de medición, ¿sí? Se simula el circuito, estos pasos pueden estar intercambiados y se pueden ir cambiando. Se corrigen errores en caso de que el simulador falte algo, por ejemplo, conectar algún componente, y se visualizan y analizan los resultados, que es el paso final. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Con esquematizar un circuito real, ¿sí? En lo que sería una forma esquemática y una forma, ¿sí? Utilizada para el simulador. Todos conocemos una linterna, ¿sí? La linterna se compone de un par de baterías o una batería, una lámpara, ¿sí? Y un interruptor. ¿Sí? Sin estos 3 elementos, ¿sí? La linterna no funciona, salvo que la quiera dejar siempre encendida para no dar la llave. Desde el punto de vista, ¿sí? Más esquemático, más indicativo, ¿sí? Las partículas o los puntitos azules son los electrones que van fluyendo, ¿sí? Alrededor de todo el cable y retornan a la batería. ¿Cómo se modela esto, ¿sí? En un simulador? Bueno, tenemos lo que es la pila, ¿sí? Este símbolo es una batería, una llave, ¿sí?
que sería el interruptor de la linterna, y la lámpara, ¿sí? Que se modela como un resistor. Habiendo, ¿sí? Realizado, ¿sí? Lo que sería el mismo análisis de encuestas, bueno, se obtiene que muy bueno, ¿sí? Alrededor del 75%, y bueno, ¿sí? Alrededor del 21%. Luego al análisis ¿sí? Por jurado, ¿sí? Las medidas de concordancia estuvieron 3,7 de 4, una alta concordancia, ¿sí? Fíjense que en este caso los resultados están alrededor de muy buenos, ¿sí? Predominantes, y mejorar las conclusiones y algún que otro sí. El laboratorio número 4 ya forma parte de lo que sería la materia ¿sí? Dispositivos electrónicos. Ya en esta materia el alumno ya pasó por análisis de circuitos, ya conoce cómo modelizar un circuito, conoce cómo ¿sí? Utilizar un simulador, conoce cómo analizar un circuito, y aparecen lo que serían los semiconductores. ¿Sí? Los semiconductores, que para los que no conocen, son dispositivos ¿sí? Que uno puede, ¿sí? Según el comando, uno los puede trabajar ¿sí? O comandar de forma en que puedan funcionar como conductores, ¿sí? Es decir, que conduzcan la corriente y que no conduzcan la corriente, ¿sí? Dependiendo del semiconductor con el que está trabajando. ¿Cuáles fueron los objetivos particulares? Acá aparece autoevaluación por parte del alumno, ¿sí? Sobre el tema del rectificador, ¿sí? Comprender el uso del funcionamiento de los rectificadores, ¿sí? Comprobar los resultados ¿sí? En el ETSPICE y obtener las conclusiones y resultados obtenidos. Aparece la palabra rectificador, ¿sí? Un rectificador ¿sí? Es un circuito ¿sí? Aplicado que permite pasar de la corriente domiciliaria, ¿sí? Imagínense la corriente que uno posee en el toma domiciliario, es una corriente de estilo alterna, ¿sí? Son 220 volts, a una corriente de continuo. Por ejemplo, la que sería la que utiliza la batería del celular. La batería del celular, ¿sí? La batería de la notebook, utiliza corriente continua. Entonces, el cargador de celular, ¿sí? O el cargador de la notebook, está presente o se encuentra presente en los rectificadores. ¿Qué herramientas utilizaron? Bueno, a medida que empiezan a aumentar la complejidad de los laboratorios, cada vez se utilizan más herramientas. ¿Sí? OBS Studio nuevamente, Branching Escenario. ¿Sí? Branching Escenario es una web ¿sí? En HTML5 que le permite a un alumno ir ¿sí? Tomando decisiones respecto de los conocimientos que tiene ¿sí? De los circuitos analizados. YouTube, donde se muestran algunos tutoriales, nuevamente el simulador LTSPICE, el osciloscopio, el voltímetro, el amperímetro, el protoboard y el generador de señal. Cada vez, a medida que los laboratorios son más complejos o requieren de más contenidos, ¿sí? Aparecen ¿sí? Más herramientas de trabajo. Branching escenario, ¿sí? Se muestran distintas respuestas de los circuitos analizados y el alumno debería, ¿sí? O debería reconocer cuál eran, ¿sí? Y en caso de no poder reconocer, se aparece alguna ayuda, ¿sí? O se los deriva algún link para que pueda justamente reforzar sus conocimientos. Aquí aparece lo que sería autoevaluación ¿sí? O autonomía ¿sí? Por parte del alumno, como indicaba ¿sí? Michael. Respecto ¿sí? de lo que aparece aquí a la derecha, ¿sí? En este caso, ¿sí? O es una captura de YouTube, aparece el circuito simulado ¿sí? En el ETSPICE, el circuito real, ¿sí? Este es un rectificador de media onda, el resultado de la simulación que claramente se corresponde con el resultado que se ve en el osciloscopio. En estos laboratorios que fueron en vivo y quedaron almacenados, se podía ver o se podía analizar cómo estaba respondiendo el circuito en tiempo real de forma correspondiente ¿sí? Con lo simulado. Entonces lo simulado y lo medido se veía ¿sí? De forma simultánea. Claramente, ¿sí? Al aumentar la complejidad del laboratorio y a tener un trabajo más intenso por parte del que desarrolló el laboratorio, los resultados ¿sí? Están entre muy bueno y bueno. Claramente hubo una alta conformidad del jurado, ¿sí? En este caso no, o sea, predomina el muy bueno y bueno. Y bueno, la implementación en branching escenarios fue algo novedoso, ¿sí? También o sea, permitió al tesista ¿sí? Conocer cómo trabajaba la herramienta, ¿sí? Y también se filmó ¿sí? El laboratorio y se implementó la solución, ¿sí? Obteniendo buenas conclusiones entre lo simulado, calculado y medido. Estos laboratorios ¿sí? Siguen estando disponibles para las cátedras.
Y el último laboratorio se trabajó con lo que es la polarización de transistores y el uso de reguladores, ¿sí? Un transistor es un dispositivo, ¿sí?, que justamente es un semiconductor que puede funcionar de distintas formas, ¿sí?, como una llave cerrada, como una llave abierta o como un amplificador, dependiendo del transistor que uno esté trabajando. Y un regulador permite establecer un nivel de tensión, ¿sí?, fijo, ¿sí?, siempre y cuando se forme de forma correcta, o sea, trabaje de forma correcta, ¿sí? Bueno, entonces en este caso también fue para la materia de dispositivos electrónicos, ¿sí? Y los objetivos particulares, autoevaluar nuevamente el funcionamiento de los transistores, analizar los efectos de la temperatura en los distintos circuitos eléctricos. La temperatura y los circuitos eléctricos no son muy amigos entre ellos. Integrar los conocimientos, ¿sí?, de rectificadores y reguladores, es decir, trabajar junto con el laboratorio número 4 y obtener conclusiones de los resultados obtenidos. ¿Qué herramientas? Las mismas que los anteriores, pero se agregó un voltímetro con, ¿sí?, USB. Es decir, aparte de filmar, ¿sí?, simularlo en tiempo real, ¿sí?, de medir con amperímetro voltímetro, se utilizó un voltímetro con interfaz USB. Lo que permite hacer eso es que los datos que uno va teniendo en tiempo real con el voltímetro aparezcan, ¿sí?, en la computadora. Bueno, acá hay una pequeña imagen, se ve el circuito, ¿sí?, montado en un protoboard, una medición, ¿sí?, de una determinada corriente, un dato del voltímetro, ¿sí?, obtenido, ¿sí?, en ese instante, el punto de operación que fue obteniendo y una gráfica de la tensión a lo largo del tiempo. En la pantalla, ¿sí?, de la derecha, ¿sí?, se ve otro circuito, este es más que nada con un regulador, ¿sí?, el cual, ¿sí?, pertenece a la materia de dispositivos electrónicos, y justamente el miércoles se realizó este laboratorio de forma presencial, y los alumnos que ya habían visto este laboratorio de forma virtual pudieron hacer con mucha más facilidad, ¿sí?, el laboratorio de forma presencial, claramente reforzando, ¿sí?, los conocimientos obtenidos. Resultados, ¿sí?, nuevamente, ¿sí?, predomina muy bueno y bueno. Y respecto, ¿sí?, de las medias, ¿sí?, supera el 3,6, estando la concordancia y el promedio entre muy bueno y bueno. Luego, lo que se hizo, ¿sí?, la evaluación por parte de los alumnos, se le preguntó acerca de la expectativa, ¿sí?, acerca de lo que son las habilidades, el conocimiento y la formación, si creían que les iba a mejorar la competencia para resolver circuitos eléctricos, el contenido y metodología para la consolidación de los conocimientos básicos, y cuáles fueron las herramientas utilizadas, las aplicaciones multimedia, simuladores y demás. Previos, ¿sí?, se obtuvieron, ¿sí?, estos resultados, y finalmente, luego de realizar los laboratorios, ¿sí?, se tendió una media, ¿sí?, en lo que sería la parte de acuerdo. Conclusiones finales, ¿sí?, de todo este trabajo, ¿sí? El objetivo general era evaluar la efectividad, ¿sí?, de realizar prácticas de electrónica básica con laboratorios virtuales dentro de una aula extendida. Bueno, lo que se hizo, se realizaron una serie de laboratorios para mejorar la competencia de los alumnos, se secuenciaron y organizaron contenidos acordes, ¿sí?, a los contenidos de cada asignatura. Se implementó una página web donde están almacenados todos los laboratorios de forma secuencial y ordenada, es decir, que cada uno de los laboratorios tiene un orden, por ejemplo, la ley de Kirchhoff van primero, ¿sí?, y la parte de transistores, ¿sí?, va último. Claramente se trabajó con herramientas de diseño web, edición y video y simulación, muy alto trabajo con esto. Se establecieron estrategias de enseñanza-aprendizaje, el nivel de aceptación por parte de los jurados ha sido muy aceptable, y se debe trabajar con mayor profundidad para articularlos con los trabajos prácticos. Eso es un poco la lectura, ¿sí?, que uno hace respecto a las encuestas finales. Respecto a los objetivos particulares, teníamos ampliar el alcance de los trabajos prácticos, ¿sí?, propuestos en las clases de aplicación práctica, profundizar el análisis de los problemas planteados, analizar indicadores, ¿sí?, de expectativa, estimulación, utilidad del laboratorio, y proponer, ¿sí?, utilizar el laboratorio virtual, ¿sí?, dentro de lo que sería un aula extendida. Claramente se realizaron una serie de laboratorios virtuales, ¿sí?, acorde a los trabajos prácticos, se promovió el uso de los simuladores, se sigue promoviendo esto, se establece que las prácticas de los laboratorios favorecen, ¿sí?, los procesos cognitivos, se impulsó la comprobación de los resultados, ¿sí?, utilizando simuladores, se fomentó el uso de los simuladores para la realización de trabajos prácticos en menor tiempo por parte de los alumnos,
se integraron los laboratorios a las distintas asignaturas. Se compartieron los contenidos desarrollados entre varias cátedras de electrotecnia y dispositivos electrónicos. Se modelaron situaciones reales, es decir, todos los laboratorios, y sobre todo los últimos, están muy acorde a lo que son los objetivos de la asignatura y los contenidos de las asignaturas. Hay motivación por parte de los alumnos ante este tipo de material, el miércoles lo volví a confirmar. Se favoreció el proceso de evaluación, ya que los simuladores brindan una retroalimentación respecto a lo que hacen los alumnos. Claramente, con esto se promueve el uso de nuevas tecnologías y se facilita al docente la creatividad para el desarrollo. ¿Cómo sigue esto? Bueno, profundizar la línea de investigación según las competencias tecnológicas, a fin de que se mejore el aprendizaje y la evaluación respecto a lo que es la formación orientada por competencias. Articular entre trabajos prácticos y laboratorios, esa es una tarea que hay que desarrollarla, y mejorar la calidad gráfica de algunos de los laboratorios. Bueno, con eso termina la exposición. Muchas gracias.